Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de matemática. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo sobre geometría, específicamente sobre polígonos. Y dentro del tema de polígonos, pues vamos a iniciar aprendiendo sobre las figuras abiertas y las figuras cerradas. También vamos a aprender a diferenciar entre figuras convexas y figuras cóncavas. Suena muy interesante, ¿verdad? Bueno, lo es. Así que vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. Bueno, es hora de observar. Vamos a observar acá estas cuatro figuras y leamos primero las instrucciones. Eso es importantísimo. Y nos dice, clasifique las siguientes figuras en dos grupos e identifique las características de cada grupo. Bueno, vamos a nombrar el grupo A y el grupo B. Y tenemos que clasificar estas figuras en dos grupos según las características que nosotros veamos que tienen en común o no, ¿verdad? Para eso van a tener 30 segundos para que ustedes lo hagan ahí en casita. Muy bien, ¿cómo vamos? Ya se nos va a terminar el tiempo. Muy bien, hemos terminado. Espero que hayan podido ustedes clasificar estas cuatro figuras en dos grupos, grupo A y grupo B. Y ahora sí, vamos a ver cómo debieron de haber sido clasificadas estas cuatro figuras. Así era. Entonces veamos acá cómo está clasificado el grupo A y el grupo B. Dentro del grupo A dice, consiste en figuras planas rodeadas con líneas o segmentos. Podemos ver estas dos figuras pues que tienen características en comunes, ¿verdad? Están rodeadas por líneas o segmentos. En el grupo B dice, consiste en figuras planas no rodeadas con líneas o segmentos, ¿verdad? Podemos ver entonces las diferencias y las similitudes entre estas cuatro figuras que fueron clasificadas en el grupo A y en el grupo B. Bueno, ese fue el reto inicial. Ahora sí, vamos a aprender algo nuevo. Muy bien, entonces vamos a aprender sobre figuras cerradas y figuras abiertas. Veamos la definición. A una figura plana rodeada con líneas o segmentos consecutivos, como los siguientes ejemplos, dice, se le llama figura cerrada. Interesante, ¿verdad? Veamos ahí, tenemos un círculo, un triángulo, un cuadrado y tenemos un polígono con 6 lados. Todos estos están pues formados por líneas o segmentos consecutivos. Eso quiere decir que se unen unos con otros y bueno, forman una figura cerrada. Ahora, ¿qué pasa con las figuras abiertas? Nos dice, a una figura plana no rodeada con líneas o segmentos consecutivos, como los siguientes ejemplos, se le llama figura abierta. Vemos entonces que es lo contrario de una figura cerrada, ¿verdad? Tenemos aquí figuras que están formadas por líneas o segmentos, pero no son consecutivos, es decir, no se terminan uniendo en algún punto de la figura. Hay espacios, ¿verdad? Y eso las hace entonces ser figuras abiertas. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ponerlo en práctica. Es hora de crear. Vamos a crear cuatro figuras, dos figuras cerradas y dos figuras abiertas. Vamos a iniciar con las figuras cerradas. Las vamos a crear del color azul. Entonces vamos a trazar líneas que se van a unir unas con otras. Recordemos entonces que un polígono es una figura plana formada por líneas, por varias líneas, ¿verdad? Por eso se llama polígono, varias líneas, varios lados. Ya tenemos aquí formada nuestra primera figura cerrada. Ahora vamos a formar otra. Trazo una línea recta
Y ahora voy a intentar trazar una línea pues que no sea recta, sino que sea curva. Muy bien, hemos terminado con las figuras cerradas. Tenemos acá dos ejemplos de figuras cerradas. Ahora vamos con las figuras abiertas. Tomaré el color verde para poder trazar mis figuras abiertas. Iniciaré con una figura que esté formada por líneas rectas, pero que en algún punto de las mismas no se van a terminar uniendo todas. Muy bien, tenemos nuestra primera figura abierta. Vemos que está formada por líneas, pero que no se unen, ¿verdad? No son consecutivas. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a agregar un par de líneas curvas. Muy bien, perfecto, hemos terminado. Tenemos aquí entonces dos figuras cerradas y dos figuras abiertas. Interesante, ¿verdad? Hemos aprendido algo nuevo, así que, bueno, vamos al siguiente tema. Un nuevo reto. Tenemos un nuevo reto, muy bien. Y nos piden identificar las características de los ángulos de los grupos A y B. Tenemos aquí dos grupos, el grupo A y el grupo B. Cada uno de estos grupos tiene figuras, bueno, que como lo vimos anteriormente, en este caso son figuras cerradas, ¿verdad? Todas las figuras son cerradas, pero nos están pidiendo que identifiquemos las características de los ángulos. Así que vamos a tener de nuevo un cronómetro para que ustedes ahí en casita lo hagan. Muy bien, chicos y chicas, ya casi se termina el tiempo. Espero que ustedes hayan logrado identificar esas características de los ángulos de estas 6 figuras. Y ahora sí, bueno, pasemos, ¿verdad?, a la parte en donde descubrimos cómo es que están clasificados estos dos grupos. Y la solución es entonces, tenemos acá, el grupo A dice todos los ángulos internos son menores que 180 grados. Oh, ahora, ¿qué pasa con el grupo B? En el grupo B dice existe un ángulo interno mayor que 180 grados. Oh, esa es la diferencia entonces entre estos dos grupos de figuras. El grupo de figura A, pues todos los ángulos internos ahí son menores que 180 grados. Y en el grupo B, por lo menos uno de los ángulos es mayor que 180 grados. Y eso los hace pues diferentes unos con otros. Pero ahora vamos a ver la explicación de lo que acabamos de observar. Algo nuevo a la vista. Muy bien, ahora tenemos aquí la explicación pues de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con estos dos grupos en los que fueron clasificadas las 6 figuras que teníamos en el reto. Bueno, entonces nos dice a una figura con todos los ángulos internos menores que 180 grados, como los siguientes ejemplos, se le llama figura convexa. Oh, ahora sé qué significa esta palabra que parecía muy extraña cuando iniciamos el tema. Interesante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces con las figuras cóncavas? Y nos dice a una figura con al menos un ángulo interno mayor que 180 grados, como los siguientes ejemplos, se le llama figura cóncava. Oh, una nueva palabra y ahora sé qué significa. Una figura cóncava es aquella que por lo menos uno de sus ángulos internos pues es mayor que 180 grados. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces ahora que ya sé pues que es una figura convexa y una cóncava, vamos a dibujar estas figuras. Manos al transportador. El transportador nos va a servir para poder verificar entonces que los ángulos de las figuras que vamos a trazar
cumplan con la condición de cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces trazando una figura convexa. Recordemos que estamos siempre viendo polígonos, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a estar trazando aquí un polígono, ¿verdad? Una figura plana que tiene varios lados. En este caso está formado por líneas rectas. Y al ser una figura convexa, sus ángulos internos tendrán que cumplir con la condición de ser menores que 180 grados. Muy bien, ya tengo mi figura convexa trazada. Ahora la voy a dejar ahí un momentito y voy a trazar la figura cóncava, ¿verdad? Luego voy a tomar mi transportador y vamos a comprobar que efectivamente se cumpla la condición para cada una de nuestras figuras. Tomaré el color rojo y trazaré una figura cóncava. También será un polígono, que podría también tener un segmento circular. Vamos a agregar un segmento circular. Muy bien, tengo entonces acá una figura pues cóncava, ¿verdad? Vamos a verificar si cumple con esas condiciones. Recordemos entonces que la figura azul que trazamos ahora es una figura convexa. Todos sus ángulos internos tendrán que ser menores que 180 grados, mientras que la figura que tenemos en rojo es una figura cóncava. Por lo menos ahí un ángulo interno tendrá que ser mayor que 180 grados. Vamos a tomar nuestro transportador y vamos a comprobar si cumplen con las condiciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver los números que están adentro del transportador, ¿verdad? Vamos a comenzar con el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 115. 115 grados mide este ángulo interno. Miren, vamos a trazar acá en dónde estaría ubicado nuestro ángulo interno. Acá es de 115 grados. Bueno, esto es mayor o menor que 180. Es menor, ¿verdad? Entonces sí está cumpliendo con la condición de que debe ser un ángulo menor que 180 grados. Bueno, y así podría seguir comprobando el resto de mis ángulos. Muy bien, tenemos acá nuestra figura en color rojo. Pues esta es una figura cóncava, ¿verdad? Pero vamos a comprobar si efectivamente por lo menos uno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Voy a comprobar el ángulo que está acá. Vamos a iniciar con este ángulo. Entonces veamos acá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 grados mide este ángulo interno. Y bueno, vemos que 75 grados no es mayor que 180, ¿verdad? Este es un ángulo que no está cumpliendo esa condición, pero vamos a medir el siguiente para ver si por lo menos uno de los ángulos de nuestra figura cumple la condición, y si así es, entonces sí, efectivamente habremos comprobado que nuestra figura en color rojo es una figura cóncava. Vamos entonces ahora a medir nuestro ángulo en esta posición. Mediremos cuántos grados hay desde acá hasta acá, porque recordemos que estamos midiendo ángulos internos. Coloco mi transportador en la posición y veo entonces
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 180 grados. Pero veo que aún me falta una porción de este ángulo. Entonces se va a pasar de los 180 grados, ¿verdad? Entonces comprobemos cuánto me hace falta para llegar hasta donde está marcándome mi ángulo interno. Vamos a mover un poco nuestro transportador para comprobar cuánto es lo que me hace falta. Ya sé que tengo 180. Ahora vamos a sumarle el resto que me dé acá. Vamos de nuevo, 10, 20, 30, 45, 45. ¿Y cuánto es 180 más 45? Ya hicimos la suma. 180 más 45 nos da 225. Oh, 225 grados. Y esto es una cantidad pues que supera a los 180 grados. Vamos a colocar acá entonces 225 grados. Y con esto ya podemos comprobar y asegurar que nuestra figura que trazamos en color rojo es efectivamente una figura cóncava, porque por lo menos uno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Y acá tenemos nuestras dos figuras. La figura azul es una figura convexa, todos sus ángulos internos son menores que 180 grados. Y la figura en color rojo es una figura cóncava, porque por lo menos uno de sus ángulos internos es mayor que 180 grados. Interesantísimo, ¿verdad? Hemos aprendido mucho durante esta clase. Ahora es momento de que lo pongamos en práctica. Sí, ahora te toca a ti, ahí en casita. Pausa el video y anota los ejercicios que tendrás que realizar en tu cuaderno de trabajo. Cuando termines puedes comparar con tus compañeros. Entonces ponte a trabajar y nos estaremos viendo en la próxima clase de matemática, porque la matemática es interesante. Hasta luego.